ya que hicimos, digamos, un pequeño repaso de cómo hace la computadora para iniciar desde el momento en que uno presiona el botón de encendido, que le pasa el hilo al procesador, después del procesador carga la BIOS hace el proceso de POST, carga todos los módulos, busca el primer dispositivo de arranque, si es en BIOS lo busca en el MBR le pasa el control al group, el group va a buscar el menú dentro de la partición donde está la información, de ahí carga el kernel de Linux que está compreso en initrd. Cuando ya carga el sistema Linux, carga el sistema, ya sea dependiendo systemd o sbinit, y desde ese momento va cargando todos los procesos, uno por uno, hasta el final que tenemos una computadora con entorno gráfico, si está configurada, donde nosotros podemos trabajar. Antes de pasar o antes de finalizar esto, veamos detenidamente cuál es el proceso de instalación para este ejemplo, un Debian 9.3 3.0. ¿Alguno de ustedes ha hecho o ha explorado todas esas opciones que hay dentro del proceso de instalación? Ok, entonces si alguien no lo ha hecho, vamos a hacer un repaso para que veamos cuáles son todas las posibles opciones que tenemos. Voy a explicar lo más que se pueda ciertas opciones para que no haya ninguna duda. Hay algunos temas que los vamos a ver posteriormente, como por ejemplo almacenamiento, que es lo más complicado, lo del particionado, que es una de las cosas más complicadas. Lo vamos a retomar después, pero le voy a dar a grandes rasgos qué es lo que significa cada cosa. Ahorita la configuración que tiene esta máquina virtual, ¿dónde está? La configuración que tiene esta máquina virtual, que es donde vamos a hacer el ejemplo de instalación. Si me carga, a esta le he habilitado el EFI, tiene 1024 de memoria RAM y un disco de 10 GB. El instalador que estoy utilizando, aquí cuesta un poco que se ve, es un instalador multiarquitectura. ¿Qué quiere decir esto? Que el instalador puede instalar sistemas de 32 bits como 64 bits, Intel compatible, ¿no? Entonces no hay ningún problema, a mí me gusta utilizar esto. El único problema es que solo te instala el sistema base desde el propio instalador, todo lo demás lo tiene que descargar desde la red o lo instalas o se instala posteriormente. Entonces veamos las opciones que tenemos. Cuando ustedes cargan este instalador, les va a aparecer esta pantalla donde hay diferentes opciones. Las primeras dos opciones es una instalación gráfica y una donde dice install, gráfica install y solo install. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que la primera te deja utilizar el mouse y la otra no. Simple. Son los mismos pasos, prácticamente los que vamos a ver. Yo personalmente prefiero la segunda opción. Esa es mi opción personal, pero ustedes pueden decidir o buscarles cual quieran. Luego está la opción de opciones avanzadas, y como este es un instalador multiarquitectura, también tiene la opción de instalar para 32 bits e incluso tiene instalación con sintetizador de habla. ¿Qué quiere decir esto? Que para la gente que no puede ver o tiene problemas de visión, les va, si tiene configurado los audífonos, le va leyendo cuáles son las opciones que hay durante la instalación. Entonces, veamos ahorita las opciones avanzadas. Si ustedes están ahí, bueno, si no, veamos acá. Dentro de las opciones avanzadas, vamos a esperar que cargue. Uy, o elegí la que no era. Creo que elegí la que no era. No importa, vamos a reiniciar esta máquina. Reiniciar.
Ahí está. En las opciones avanzadas nosotros tenemos instalación experta gráfica. ¿Cuál es la diferencia entre esta instalación experta gráfica con la instalación normal? Es que en la instalación experta gráfica le pregunta hasta la cosa más mínima. Si desea instalar tal driver para el video, si desea configurar el teclado con tal cosa. Entonces, a menos que ustedes sepan o quieran probar alguna vez este tipo de instalación, hagan la instalación normal. Aquí le pregunta hasta tal cosa. Luego está el modo rescate. Este habitualmente nos sirve cuando nosotros hemos tenido problemas con nuestro sistema operativo Debian. Por ejemplo, no nos carga completamente, o se nos olvidó la clave de root, o el menú del grupo desapareció, o queremos hacer algunas cosas como rescate de información. No funciona esta opción de rescate. Si quieren, después de la instalación probamos esta parte de rescate para que ustedes vean. Instalación gráfica automática. ¿Qué hace esto? Bueno, dentro de Debian uno puede hacer un script. Bueno, no es un script, es como un archivo de configuración donde uno le define ciertos parámetros, donde uno le dice, digamos, mira, me vas a hacer 5 particiones. Esas 5 particiones, una va a ser el home, otra va a ser para el bar, le vas a crear tal usuario, le vas a poner tal clave. O sea, donde uno define cuáles son todos los parámetros de instalación, y uno nada más le dice, mira, el archivo lo vas a descargar de tal cosa, y ahí te dejo instalarlo completamente con las opciones que hay en ese archivo, como semiautomática. O sea, vos nada más le decís cuál es el archivo que va a tomar como fuente, o el archivo semilla, que se le llama, y va a hacer toda la instalación de forma semiautomática. No te va a preguntar nada más, solo ese archivo. Y ya después, cuando finalice la instalación, solo se va a reiniciar. Entonces, esto es bastante útil cuando ustedes van a instalar, por ejemplo, 50 computadoras. Simplemente dejan ahí, este es el archivo semilla, y lo dejas y ya esperas que termine. Entonces, puedes hacer eso. Después, las siguientes opciones, estas son opciones, lo único que en modo normal, ¿verdad? No en modo gráfico. Y está el instalador avanzado con sintetizador de habla. Si nosotros le damos escape, nos regresa al modo normal. Y vamos a ver, aquí creo que no me funciona. No. Durante la instalación, si ustedes le dan F1, F2 o F10 o F9, les aparecen ciertas opciones, y en el F9 a veces le dan ciertas opciones de como por ejemplo para habilitar ciertas opciones, o pueden escribir ahí la opción directamente. Entonces, durante la instalación siempre prueben F1 al F9, o sea, pero en máquina física el VirtualBox no reconoce las teclas F1, F2, F10, o sea, por gusto, tiene que ser en una instalación, en una máquina física. Entonces siempre exploran todas esas opciones para ver, o sea, aunque sea solo por curiosidad. Entonces vamos a hacer una instalación normal, no va a ser en modo gráfico. Otra cosa que se me olvidó decirle es que si se fijan en la parte de abajo, aparece ahí, si ustedes presionan C, aparece la interfaz de línea de comando del grupo, por si quieren hacer algunas configuraciones ahí o cosas extras. Es raro que toque la línea de comando del grupo, es raro, muy raro. Entonces vamos aquí a la instalación normal. Lo primero que nos va a preguntar va a ser el idioma, y después el teclado, si no me equivoco. Entonces aquí, a menos que ustedes hablen esperanto, vamos a escoger español, que comienza en inglés con S, Spanish. El país en el que estamos, obviamente no estamos en Argentina, estamos en El Salvador. Y la siguiente es el tipo de teclado. En cuanto al tipo de teclado, ya saben los dos tipos de teclados que habitualmente vienen en esta región de Latinoamérica, que es el teclado
Distribución de teclado, español y latinoamericano. ¿Cuál es la diferencia entre la distribución de teclado español y la distribución de teclado latinoamericano? ¿Cómo qué? Ah, y el otro es el tercero, el inglés, ¿va? Cuando ustedes mandan a comprar laptop para Estados Unidos. La ñ. La ñ con el inglés y el español, pero entre el latinoamericano y el español, los dos tienen la ñ. ¿Cuál símbolo? Ok, entonces echen un vistazo ahí. ¿Cuál es la diferencia en internet? Ahí pueden hacerlo tranquilamente. ¿Cuál es la diferencia entre teclado latinoamericano y español? Exactamente. Esas son las diferencias. O sea, al final, el latinoamericano tiene la arroba en la Q y el español lo tiene en 2. Los dos tienen la ñ. O sea, y los símbolos que aparecen en azul son las únicas diferencias. O sea que si en algún momento ustedes están en un sistema y quieren encontrar alguno de esos símbolos, si están en español latinoamericano, simplemente traten de buscar esa secuencia de teclas para encontrar. Por eso habitualmente yo, cuando ando buscando la arroba, o le doy Alt Grade Q o Shift 2 o Alt Grade 2. Shift 2 es para el teclado en inglés, Alt Grade 2 para el teclado español y Alt Grade Q para el teclado latinoamericano. O sea, todo eso deben de tener así el chip para que no se les olvide. Entonces, ¿eso para qué? Para saber qué distribución de teclado van a configurar aquí. Si va a ser latinoamericano, español o inglés. Y así ustedes dicen, miren, pero no me aparece aquí el símbolo, ¿cómo lo saco? Joven, configure bien su teclado. Entonces, asumamos que ustedes tienen un teclado latinoamericano. Luego de eso, durante el proceso de instalación, está descargando desde el medio de instalación todos los programas que necesita. Y eso es donde dice cargando componentes adicionales. Carga todos los módulos necesarios para la instalación. Lo que hace primero justamente en el instalador multiarquitectura es configurar la red. Si no detecta ninguna interfaz activa o ninguna dirección IP, ahí les va a preguntar si desean configurarla manualmente o no la desean configurar. Va a depender totalmente de ustedes y del escenario donde estén instalando la opción que ustedes escojan. Habitualmente, en algunos escenarios, yo lo que hago es no configuro la red en ningún momento, simplemente instalo el sistema base y posteriormente instalo todo lo demás. Pero ese es en algunos escenarios. Si ustedes tienen internet y cosas así y lo quieren hacer con el instalador multiarquitectura, pueden hacer que configure la red y luego instalar los demás programas ahí durante la instalación. Obviamente eso implica que se va a tardar más la instalación. Va a depender de la velocidad de internet. Después de eso, después de configurar la red, nos va a preguntar cuál va a ser el nombre que nosotros le vamos a asignar a la máquina. Aquí ustedes le van a decir cuál es el nombre o la función. Por ejemplo, si le van a poner Josecito o Carlito o Amorcito, no sé, ahí ustedes le ponen, ¿verdad? Entonces, el nombre por defecto habitualmente es Debian para Debian, pero ustedes aquí le pueden poner lo que ustedes quieran. Para esta imagen, vamos a ver si me permite cambiar de foco. No era eso lo que quería. Para esta imagen yo le voy a poner Debian-base 64. Va a ser un Debian base que voy a instalar de 64 bits. Con esta imagen es la que vamos a utilizar, o la que yo voy a utilizar, para los siguientes servicios que vamos a ir instalando durante el proceso del curso. Dice que no debe de tener guión bajo, pero pongamos 0 unido. Listo.
Nombre del dominio. El nombre del dominio es por si ustedes dentro de la red en la que están tienen configurado un dominio interno. Por ejemplo, ULS, EduSV o cosas así. Aquí en el nombre del dominio, por ejemplo, en una red de computadoras, si los servidores tienen nombres y tienen un nombre de dominio asociado, y aquí yo le pongo ULS edu.sv, mi computadora va a responder dentro de la red como Debian base 64.uls.edu.sv. Entonces aquí uno lo configura. Habitualmente no lo configuramos, pero en caso de que lo tengan, ahí ponen el dominio a donde están. Le damos continuar. Y luego nos pregunta la clave del superusuario. El usuario administrador todopoderoso, Dios, como ustedes le quieran llamar. Y aquí para efectos prácticos le vamos a poner ULS. Ustedes pónganle como quieren. En un entorno de producción pónganle una contraseña un poco difícil. Le damos continuar. Le vuelve a preguntar otra vez la clave, ULS, le damos continuar y luego nos va a pedir el nombre completo del primer usuario que van a crear dentro del sistema. O sea, además del usuario administrador todopoderoso, van a crear un usuario común y silvestre. Entonces, para este usuario, como nosotros vamos a ser prácticos y nunca vamos a utilizar esto en un entorno de producción, nunca vamos a ponerle ULS. Nombre de la cuenta, aquí le pone, o sea, si el nombre se llama José Antonio de los Palotes, ¿va? Entonces, el José Antonio de los Palotes lo ponen antes, ¿va? Aquí nada más solo le ponen José, si le quieren poner, ¿va?, el nombre del usuario. Y luego le preguntan la clave para efectos de esta práctica ULS. Otra vez la clave ULS y ya, para que no se nos olvide. Luego va a estar cargando componentes adicionales del partner, que es del particionado, que es la siguiente etapa que sigue de la instalación. Comenzando el particionado. Aquí es donde nos vamos a detener un poco para ver un poco las opciones que existen. Dentro de estas opciones tenemos guiado, que son 1, 2, 3, 4 opciones. La primera opción dice utilizar el espacio libre contiguo más grande. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros en un disco hemos particionado y tenemos un espacio libre de partición, o sea que hayan seleccionado una partición y la hayan borrado, tengan ese espacio libre, pueden utilizar esa opción. Habitualmente, si ustedes tienen Windows ahí, yo lo que recomiendo es que desde Windows redimensionen la unidad C, la hacen más pequeña y ahí ustedes crean espacio libre y después instala Debian y pueden seleccionar la primera opción para que tenga arranque dual o dual boot. Pero como nosotros, bueno, en mi caso aquí ya tenía otra cosa, y para los que no quieren tener Windows ni nada por el estilo, le pueden dar a utilizar todo el disco, solo ese sistema va a estar ahí. Y ahí les va a decir, vamos a borrar la tabla de particiones, vamos a borrar todo y vamos a hacer otra vez la tabla de particiones. Y luego la tercera opción dice configurar el disco completo y configurar LVM. ¿Alguien sabe qué es LVM? Administración de volúmenes lógicos. La administración de volúmenes lógicos, vamos a ver, vamos a poner pausa por acá. La administración de volúmenes lógicos o LVM tiene una funcionalidad bien práctica, y es que, por ejemplo,
Si ustedes tienen 3 discos duros de 1 giga, un disco duro de 1 giga acá, otro disco duro de 1 giga acá, otro disco duro de 1 giga acá. El sistema de administración de volúmenes lógicos les permite unificar esos 3 gigas en diferentes discos y mostrárselos como un disco de 3 gigas. Por ejemplo. Y así ustedes pueden particionar este disco de 3 gigas y dividirlo en uno de 2 gigas y la otra parte de 1 giga, si ustedes quisieran. Y si ustedes adicionalmente quieren agregar más almacenamiento, agregan más disco acá. Por ejemplo, otros 2 discos de 1 giga cada uno. Y aquí ustedes estos espacios pueden hacerlo más grande. O pueden crear otra partición aquí de 2 gigas. Y aquí esto ya no les va a mostrar 3, sino que van a ser 5. Eso es lo que me permite LVM. Pero LVM tiene sus limitaciones. Y es que LVM necesita controladores que carguen LVM. Si no existen esos controladores, aunque vos tengas eso, no vas a poder leer bien la información. Por lo tanto, dentro de Linux, cuando uno configura particionar el disco completo con LVM, si yo tengo un disco de 10 gigas, disco de 10 gigas, una partición la va a dejar sin LVM, partición normal, y todo lo demás va a ser una partición con LVM. ¿Por qué así? Porque cuando se da el proceso de arranque, la BIOS no sabe qué es LVM, él solo carga los controladores para las particiones que ella conoce. El F también hace lo mismo. El group también hace lo mismo. Entonces, la partición que está normal, común y silvestre, es la partición donde se monta la carpeta boot, que es donde están todos los parámetros para arrancar el sistema. Vuelvo a repetir. Si uno configura LVM, todo el disco completo, siempre va a haber una partición que va a estar fuera de particionado LVM. Para que vaya a la cadena de arranque y cargue los controladores de LVM y pueda leer las particiones siguientes. Así que, si en algún caso tenías LVM y te echaste en la partición boot, date por muerto. Y luego la tercera opción, bueno, la cuarta opción es utilizar todo el disco con LVM, pero cifrado. Igual, si como está con LVM y va a estar cifrado, siempre tiene que haber una partición que no esté cifrada para que cargue ya sea el certificado de seguridad y podamos acceder a la información cifrada. Parecido al escenario. Entonces, como nosotros somos expertos, no vamos a escoger ninguna de esas, sino que vamos a irnos a manual. Dentro de manual, nosotros tenemos varias opciones adicionales. La primera es el particionado guiado, que ya las describimos. La segunda es configurar RAID por software. ¿Alguien sabe qué es RAID?
es un tipo de sistema de almacenamiento, que no me acuerdo cuáles son el significado de las siglas. Pero dentro de RAID hay diferentes niveles de RAID. Está el RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, y luego están algunas combinaciones. 1, 0, 5, 1, creo que no, 5, 0, o 5, no me acuerdo, pero así hay varias combinaciones. Y cada uno de esos niveles de RAID tiene su significado. Digamos que el más práctico puede ser el RAID 1, creo que se llama, de replicado, que todo lo que se tiene en un disco lo replica en otro disco. Este es un sistema de redundancia de información. Uno habitualmente dentro de los servidores, a veces uno compra tarjetas físicas que hacen todo este trabajo de RAID, de redundancia de información. Pero nosotros también, si no tenemos tarjetas físicas, podemos configurarlo a nivel de software. Y durante la instalación podemos hacerlo de antemano. Igual, cuando veamos el LLM, también vamos a ver una parte de RAID durante el curso, para que entendamos un poco mejor de eso. Ustedes aquí lo único que tienen que saber, que la administración de volúmenes lógicos nos permite unir varios discos como que si fuera uno solo. Y el RAID nos permite redundancia. Sí. Ya después vamos a ir a ver un poco más en detalle. La segunda es configurar el gestor de volúmenes lógicos. Esto nos permite que antes de que nosotros podamos crear particiones en LVM, necesitamos preparar el sistema para que las podamos crear. A eso se refiere. Y configurar volúmenes cifrados. Esto si nosotros quisiéramos cifrar una partición. Y aquí le decimos cuál partición queremos cifrar. Luego están los volúmenes y SCSI. ¿Alguien sabe qué es SCSI? ¿Alguien ha escuchado qué es SCSI? El SCSI es un nivel de bus de datos. USB es un nivel de bus de datos. PCI es un nivel de bus de datos. ISA es un nivel de bus de datos. Y SCSI fue en su momento un nivel de bus de datos de alta velocidad, en su momento. Entonces, lo que hicieron ellos es que, como era de alta velocidad, es que esa tecnología la tradujeron de hardware a red. Y ahora se pueden montar dispositivos de disco duro a través de la red, como que si estuviera conectado directamente en la computadora. Si nosotros, por ejemplo, las SAN tienen o pueden compartir discos duros a nivel de red con esta tecnología. Entonces, si nosotros tenemos una SAN o algo por el estilo, podemos configurar un disco. Si se me olvida durante el curso, podemos hacer algo parecido, pero recuerden. Entonces, esas son las tres opciones. Acá, como yo ya tenía particionado mi disco duro, lo que voy a hacer es borrarlo. Borrarlo. Para borrar, selecciono aquí la partición. Creo que está haciendo un poco de calor. Y nos vamos a la opción que dice borrar partición. Borramos la partición. Borro la otra. Borro la otra. Y yo tengo un disco duro en SDA3 de 8.6 megas. Para empezar a configurar, simplemente selecciono el espacio libre y desde acá me hace la pregunta: crear nueva partición, crear partición automática en el espacio libre
o mostrar información de los cilindros, cabeceras y sectores, que es información del disco duro. Voy a decirle crear una partición y aquí me pregunta de cuánto quiere la partición. Como yo tengo habilitado el EFI y yo sé que el EFI necesita una partición EFI de 512 megas, mi primera partición la voy a crear EFI para mi caso. Si ustedes no seleccionan el EFI en las opciones de BIOS, ya espérense la segunda opción. Entonces, yo como tengo EFI, voy a crear una partición de 512 megas al principio, y luego para decirle que me la formatee con partición EFI, no con XT4 o con FAT32 o con NTFS, selecciono aquí utilizar como. Vamos a utilizar aquí partición del sistema EFI. Y cuando yo hago eso, ya me desactiva las demás opciones que tenía aquí, o sea, porque ya el sistema sabe qué es lo que va a ir. Finalizar el particionado, se ha terminado de definir la partición, y luego ya me creo aquí una partición especial F. Creo la otra partición por acá. Ahora voy a crear, acuérdense que dentro de los sistemas Linux, ¿cuántas particiones como mínimo deben de tener? Dos. Una de cuánto y otra de cuánto, o una de qué y otra de qué. Área de intercambio y la raíz. Entonces vamos a crear ahorita la partición raíz, que va a ser de 6. Vamos a dejar de 6 al principio, y luego utilizar como es el formato que yo le voy a dar a la partición. Punto de montaje es a dónde se va a montar esa partición. Yo acá puedo definir diferentes particiones y montarlos en diferentes directorios, y así yo puedo separar la información del home, de los usuarios, con los archivos del sistema. Puedo separar el boot, como sucede con LVM, de las otras particiones. Puedo separar incluso el bar, que es donde guardo los archivos web. Pero acá, para efectos de simplicidad, lo vamos a dejar en una sola partición todo. Dentro de opciones de montaje, nosotros le podemos definir algunas opciones de montaje adicionales, como por ejemplo que lleve traza de los tiempos de acceso a los nodos de almacenamiento, que habilite o ignore los bits de seguridad UID, que no permita ejecución de ningún binario, que solo lo monte de lectura, y algunas otras cosas. E incluso para establecer cuotas. Esto es bien necesario cuando uno instala algún dispositivo de almacenamiento y donde quiere establecer cuotas a usuarios y que no sobrepasen esa cuota. Por ejemplo, yo a Heriberto le voy a decir que de mi disco duro solo voy a utilizar 100 megas y no más, aunque mi disco duro sea de 100 gigas. Habilito esas opciones y ya defino que Heriberto solo me va a ocupar 100 megas. Luego, en etiqueta, nosotros podemos a esa partición asignarle un nombre, así como cuando ustedes le asignan un nombre a su USB, ¿sí? Para identificar. Raíz, pongamos. Bloques reservados. Muy bien. Estos bloques reservados, ¿alguna vez les ha sucedido que se les llena la partición raíz? Se le llena el almacenamiento en el disco. No, nunca. Y que de repente ya no me carga el entorno gráfico. ¿Qué pasa? Ya no me carga el entorno gráfico. No me carga ni la base de datos, ni el sistema web, porque el disco está lleno. Entonces, el sistema
puede hacer una reserva del espacio en disco para acciones de recuperación o de acceso a ciertas cosas. Y eso se lo reserva al usuario Jehová Todopoderoso, root. Entonces aquí uno define cuánto de espacio en disco puede reservar. Uso habitual, estándar. Si uno lo va a usar para archivos grandes, esto tiene que ver con la cantidad de almacenamiento que va a utilizar o va a reservar para cada cosa. Esto puede generar, ¿cómo se llama esto? Fragmentación interna. ¿Se acuerdan de fragmentación interna y externa? Ahí busquemos. Anótenlo por ahí. Fragmentación interna y externa. Así como cuando utilizaban, yo no sé si todavía utilizan, de fragmentación en Windows. En fin. Y luego, la marca de arranque. Acuérdense que dentro de la tabla de particiones, dentro de la información de las particiones, hay un bit que uno le puede habilitar al inicio de cada partición para decirle que esa partición es arrancable o es inicial, que hay algo ahí que va a arrancar algo, que va a iniciar algo. Entonces, hay ciertas computadoras que si no tienen este bit activado, no funciona, no arranca el sistema operativo. Es de tener cuidado con eso, por si alguna vez les pasa. La vamos a dejar desactivada y le vamos a decir si se ha terminado de definir la partición. Vamos a seleccionar la siguiente, que va a ser una partición nueva de 2.1, que es lo que sobró. Y aquí, como ya hicimos la partición raíz, vamos a hacer la partición de área de intercambio. Vamos a escoger aquí el tipo, área de intercambio, y desde ese momento todas las demás opciones ya las desactivó porque no son necesarias. Se ha terminado de definir la partición y ahí creo que ya hemos finalizado con el particionado. Hasta este punto no hemos hecho ningún cambio en el disco, solo le hemos dicho la receta que es lo que va a aplicar. Finalizar el particionado y luego les hace la pregunta: ¿deseas escribir los cambios en el disco? Desde este punto en adelante ya no hay retroceso. O sea, que deben de leer bien, identificar si eso es lo que quieren. Nosotros le damos que sí. Y ahorita comienza a borrar las particiones, crear las nuevas, empezar la instalación del sistema base. Y vamos a esperar un rato acá.